Hola, ya en minutos vamos a comenzar con nuestro live, 30 minutos con Victus. Vamos a esperar que vaya gente conectándose. Ya comienza a haber gente conectada. Empezamos entonces. Saludos a todos. Nuevamente estamos acá en el espacio 30 minutos con Victus, un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Mi nombre es Carolina Díaz y los estoy acompañando desde la sede de Victus, acá en la cálida ciudad de Miami. Hoy en nuestro live vamos a hablar de un tema súper interesante como lo es la enfermedad hepática crónica. Como muy bien sabemos, esta enfermedad es bastante difícil de manejar desde el punto de vista nutricional por todos los retos que ocurre desde el punto de vista metabólico y que, como lo dice nuestro título, realmente es un reto para el nutricionista manejar a estos pacientes. También vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la suplementación nutricional en estos pacientes con suplementos específicos, en este caso con Enterex Hepatic. Y también vamos a estar abordando los diferentes pasos para el abordaje nutricional de estos pacientes con nuestra especialista, la doctora Luisa Torres. Ya estoy viendo que la doctora se está conectando. Vamos a esperar que me entre la invitación. Acá veo que tengo la invitación de la doctora. A ver. Vamos a ver si ya la doctora veo que se conecta. A ver, doctora, envíeme la invitación. Creo que se está conectando. Muy bien, aquí ya tenemos a la doctora. Doctora, ¿cómo está? Muy Gracias por bien, gracias. acompañarnos. Doctora, la estaba presentando en nuestro live. Estamos hablando de lo que son las enfermedades hepáticas crónicas y por eso usted, como nuestra especialista, la tenemos invitada el día de hoy. Para las personas que se están conectando, la doctora Luisa, ella es nutricionista dietista de la Universidad Pontificia Javeriana. También tiene una maestría en la Universidad Internacional de Nutrición y Dietética. Es experta en el manejo de estos pacientes pre y post-trasplante hepático y actualmente labora en el Centro Médico Ibanaco Cali. Doctora, bienvenida. Gracias por darnos minutos de su tiempo para compartir sus experiencias con nosotros. Doctora, cuénteme un poco en su experiencia cómo o qué conlleva, primero que nada, a las personas a hacer una enfermedad hepática crónica. ¿Por qué llegan a ser crónicas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues que espero que en estos minuticos podamos abarcar varios temas que son de mucho interés. Definitivamente, en la falla hepática crónica tenemos que tener la primera, digamos, complicación o enfermedad metabólica, que es el sobrepeso y la obesidad, que es la que me lleva al hígado graso y por ende sabemos que es el primer paso para la enfermedad hepática y específicamente una enfermedad que digamos es la más común, que es la cirrosis. Exacto. Muy bien. Doctora, y hablamos un poco también de lo que es el hígado graso y lo que es la obesidad, ¿no? Que muchas veces no tomamos en cuenta y lo vamos dejando pasar y no necesariamente tiene que ser una persona alcohólica o que tenga un problema a través de abuso de medicamentos, sino que estas personas también pueden conllevar a hacer una cirrosis hepática. Exacto, son múltiples causas y desafortunadamente a veces creemos que solo el alcohol el que puede llevar a una enfermedad hepática, pero lo que estamos encontrando cada vez más es con este porcentaje de aumento de sobrepeso y obesidad que hay muchos pacientes con hígado graso. Yo les cuento como experiencia en las clínicas de obesidad donde también trabajo con cirugía bariátrica. A todos estos pacientes que se van a operar, se les hace un diagnóstico de hígado graso. Entonces, definitivamente, nosotros como nutricionistas podemos empezar a manejar y hacer prevención desde que vemos el paciente en sobrepeso o obesidad, hacer prevención de que ese paciente me vaya a llevar a una falla hepática. Ya, entiendo. Y doctora, y hablando un poco de estos pacientes crónicos,
¿qué me conlleva o qué hace que estos pacientes tengan una desnutrición? Porque vemos que a lo largo del tiempo comienza una pérdida de peso súper marcada. Sí. Hay dos aspectos importantísimos. Es la como tal desnutrición, no es sino malnutrición, porque inclusive hoy en día encontramos muchísima obesidad y obesidad sarcopénica, ¿sí? Y más hablando de este tipo de pacientes con enfermedad hepática. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos estos pacientes, evaluamos estos pacientes? La mayoría están desnutridos y si no, están en un riesgo muy grande de desnutrición, no solo por la enfermedad. La enfermedad me va a hacer un hipercatabolismo, pero también por todo lo que conlleva la misma enfermedad. Anorexia, cambios en el gusto de los alimentos, pero algo súper importante son las complicaciones de esa enfermedad que hace que el paciente también tenga muchos cambios en la ingesta de alimentos. No entiendo, incluso aparte de las náuseas y ellos tienen una alteración en el sabor, un sabor metálico que hace que rechacen muchísimos alimentos. Y Sí. ahora, una vez que, bueno, que tengo todos estos factores que me conllevan al paciente a que sea crónico, ¿qué métodos utiliza o en qué métodos se basa? Porque bien sabemos que estos pacientes pueden contar con una citis, para calcular su requerimiento nutricional. En qué se basa usted para calcular esos requerimientos? Bueno, la recomendación en varios webinars que hemos hecho, espero que hayan estado, pero la recomendación definitivamente es el poder hacer una evaluación de esa sarcopenia, de poder hacer, si no hay, digamos, edema en miembros inferiores, pues poder hacer la pantorrilla, la circunferencia de la pantorrilla, poder hacer dinamometría con el dinamómetro para saber exactamente la fuerza muscular y poder, si tenemos disponibilidad por medio del TAC, el índice de músculo esquelético, que me va a dar un valor. Sabemos que para mujeres aproximadamente es 50 centímetros por metro cuadrado, centímetros cuadrados por metro cuadrado, perdón, en hombres y 39 en mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de pacientes que van o están en un protocolo de trasplante de hígado, se les hace TAC, que es lo que se trata de que en ese TAC podamos tener esta medida porque es posible tenerla para ser más fidedignos. Si tenemos disponibilidad de impedanciometría, pues buenísimo para saber masa muscular. Entonces, digamos, la invitación no es solo para mirar la parte general, la parte de peso, talla. Sabemos que el índice de masa corporal no es muy fidedigno, sobre todo si son pacientes que están cursando con ascitis. Nos puede servir entonces Ujú. el índice de masa muscular, la dinamometría para saber la fuerza muscular y la circunferencia de la pantorrilla, fuera de que si no hay edema en miembros inferiores. Y acuérdense que hay un método de valoración global subjetiva que es específica para el paciente con falla hepática, en donde se tiene en cuenta si hay complicaciones, si hay falla renal. Complicaciones me refiero si ha habido encefalopatía, sangrado de varices esofágicas o ascitis. Entiendo. Eh, y una vez que, por ejemplo, ya sabemos el requerimiento nutricional de estos pacientes, para comenzar a hacer el abordaje nutricional, entendemos que si es un paciente que ya está desnutrido y que, porque estamos hablando de pacientes crónicos, pacientes con cirrosis, pacientes que ya han trascendido a lo largo de la enfermedad, hablemos del reto nutricional que realmente conlleva desde el punto de vista metabólico tratar a estos pacientes y sobre todo con el cálculo de las proteínas y muchos nutricionistas se ponen la mano en la cabeza y digo, bueno, ¿qué le doy? ¿Qué no le doy? ¿Cómo lo llevo? Se ha visto que hasta le quitan todo, cosa que no se debe hacer y que quiero que usted nos los explique porque es sumamente importante lo que es el manejo de los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos en estos pacientes. Ajá. Primero, tener en cuenta que es un reto porque aquí tenemos
en cuenta, tenemos que tener en cuenta todos los nutrientes. Yo les digo, miren, si el paciente es diabético, entonces tenemos muy en cuenta en calidad, cantidad de carbohidratos. Si el paciente es con una enfermedad cardiovascular, tener muy en cuenta calidad y cantidad de grasas. Pero es que en el paciente hepático tenemos que tener en cuenta proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Entonces, definitivamente es un reto. Sabemos y la prevalencia de desnutrición es súper marcada y ya sabemos que estos pacientes se desnutren porque tienen un gasto energético muy alto. Entonces la recomendación que nos dan es, según las últimas guías para falla hepática de la Asociación Europea de Nutrición Parenteral Integral ESPEN del 2019, pacientes no malnutridos, pero que ya tienen una cirrosis, esa cirrosis está compensada, la recomendación es 1.2 gramos kilo día de proteína. Pero pacientes cirróticos que están malnutridos y fuera de eso tienen sarcopenia, 1.5 gramos kilo día de proteína. La recomendación de kilocalorías es de 30 a 35 kilocalorías kilogramo día. Entonces, yo a todos los nutricionistas que nos están viendo ahora, yo les digo, cuando nosotros hacemos el cálculo de un plan nutricional con 30 a 35 kilocalorías, con 1 gramos kilocalorías kilo día y con 1.5 gramos kilo día de proteína, digamos, traduciendo eso a un plan de alimentación con alimentos, a un paciente que tiene cambios en el sabor, que tiene anorexia, Exactamente. es muy complicado. La idea que yo quiero dejar clara aquí para todos los que nos estén viendo es la labor tan grande que tenemos nosotros de hacer esa prevención en esos pacientes, porque los pacientes se nos desnutren en la cara. Y desafortunadamente cuando llegan a las clínicas, a los hospitales, son pacientes que ya tienen complicaciones, pero vienen arrastrando una desnutrición súper marcada que hace que el paciente se complique más. Entonces yo siempre les digo, mire, si el paciente no se le da proteína, se desnutre más y hace más falla hepática. Lo que sabemos es cómo da la proteína en un paciente que tiene alteración del metabolismo de proteínas, como es el paciente con falla hepática. No, y tiene toda la razón. Y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo manejo un paciente con encefalopatía hepática? Quizás que tenga un poco de demencia, con fatiga, no quiere comer, con inapetencia, el grado de hiporexia es bárbaro, o que realmente no tolera los alimentos por el cambio en el sabor. Y cuando sumamos 30, 35 kilocalorías al día, es bastante. ¿Cómo se lo Ajá, damos? Entonces, exacto. y hablábamos un poco de lo que era también la parte de no solamente esperar que el paciente llegue a eso, sino tratarlo desde el día uno que comienza su enfermedad para prevenir precisamente que no llegue a esto. Ahora, hablando un poco de la suplementación, y bien se sabe que es importante la suplementación en estos pacientes, no solamente, y le pregunto, no hay que esperar que el paciente tenga una encefalopatía hepática, no hay que esperar que tenga un grado de desnutrición para comenzar la suplementación, sino que pienso que es importante comenzarla al momento ya de los cálculos del inicio de su nutrición. ¿En qué Sí, piensa usted para, o qué veo, qué necesito yo para que ese suplemento me cumpla todo lo que ese paciente necesita? sí. La recomendación de estas guías específicas es que si el paciente está cursando con una encefalopatía refractaria, en ese momento bajar la proteína a 0.6, 0.8 gramos kilo día. Estoy hablando en ese momento que precisamente si está con una encefalopatía, se le está haciendo manejo de esa encefalopatía y por ende, pues no va a durar mucho tiempo porque para eso está, digamos, en ese manejo. Es 0.6 a 0.8 gramos kilo día de proteína más 0.25 gramos kilo día de aminoácidos de cadena ramificada. Se hace mucho énfasis en el que el manejo de la encefalopatía sea estas cantidades que les acabé de decir, más tener en cuenta de un refrigerio nocturno. Ese lapso de tiempo de la noche
esa hipoglicemia es súper deleteria para el paciente que tiene falla hepática y nos recomiendan las guías 700 kilocalorías y 25 gramos de proteína en ese refrigerio nocturno. Eso nos recomiendan las guías. Personalmente es una cantidad bastante grande, ¿sí? Entonces, si nosotros unimos un poquito la recomendación que yo les acabo de decir en calorías, en proteínas, teniendo en cuenta el refrigerio nocturno, teniendo en cuenta que si es un paciente que va para trasplante de hígado, porque hoy en día sabemos que tenemos esta gran herramienta que el paciente puede ir a un trasplante de hígado, definitivamente la nutrición es básica, ¿sí? Y yo hago mucho énfasis aquí porque también cuando se han leído o se han revisado guías, nos dicen solo dar suplementos específicos con aminoácidos de cadena ramificada cuando el paciente está en encefalopatía. Pero recordemos que hay 4 grados de encefalopatía. Nosotros muchas veces podemos tener pacientes en grado 1, inclusive hasta 2, con algo de letargia, con algo de olvidos, algo de lentitud, en donde no tenemos en cuenta que es un paciente que tiene algún grado de encefalopatía. Sí. Si yo lo voy a manejar dándole la proteína que necesita, debo hacerla con los aminoácidos que no me va a hacer al aumento de esa proteína que me aumente esa encefalopatía y se complique y tenga probablemente que llegar a grado 3 y 4, que ustedes saben que la parte mental neurológica se altera totalmente y puede llegar a UCI, en donde probablemente va a tener que tener una alimentación por sonda. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Prevenir con un plan de alimentación especial y una suplementación. Yo los invito primero con un plan de alimentación, pero ya hemos hablado de las dificultades que tenemos y para cubrir esta cantidad de requerimiento, pues nos toca, digamos, tener los suplementos que son especializados. Pero tener en cuenta de que sean suplementos que sean avalados científicamente, que tengan estudios y ojo con el cálculo de los aminoácidos de cadena ramificada, porque no es dar un suplemento que tenga aminoácidos, sino que yo le dé la cantidad que me aporte ese 0.25 gramos por kilo día. No, y es bien importante que lo mencione porque en este caso, por ejemplo, el Terex Hepatic, que es el suplemento especial para estos pacientes, es rico en aminoácidos de cadena ramificada y bajo en aminoácidos aromáticos que me va a prevenir lo que son el riesgo a la encefalopatía, así como también no contiene fenilalanina, que es súper importante. Y por ser elemental es mucho más fácil de digerir, aparte que tiene triglicéridos de cadena media y yo creo que eso es sumamente importante porque se metabolizan sin pasar por el hígado y que su absorción va a ser mucho más sencilla. Usted me comentaba y me hablaba de una merienda de 700 calorías y nos preguntamos, bueno, ¿cómo yo le doy 700 calorías quizás en una merienda o en una suplementación o en una colación nocturna a estos pacientes? Y no sé, cuéntanos un poco porque si bien tenemos, por ejemplo, yo tengo mi suplemento y Enterex Hepatic tiene un volumen de 450 cc, ¿no? Con 1.2 kilocalorías por cc. ¿Cómo se lo doy? ¿Cómo yo le digo a un paciente, bueno, usted se tiene que tomar eso porque le va a aportar todo lo que usted necesita, pero es bastante volumen? Y yo creo que es importante ver que no se lo tiene que tomar al momento. Entonces, me encantaría que nos explicara ese manejo y sobre todo si el paciente tiene restricción de líquidos. Ajá. Bueno, primero, dos cositas. Yo les hago siempre un ejemplo de que aproximadamente un paciente en un plan de alimentación que consuma una porción de leche con queso, una vez con leche, queso y huevo de pronto al desayuno y una porción de proteína al almuerzo, tipo pollo, pescado, lo mismo a la comida, más una porción de leguminosa, hablo de porción aproximadamente como de intercambio. Esto que les acabo de decir, que es bastante, estoy hablando solo de la proteína, queso y huevo más la bebida con leche, proteína, porción de proteína animal,
al almuerzo, a la comida, pollo, pescado y probablemente una porción de leguminosa en el almuerzo, aproximadamente me da 67 gramos de proteína. Si yo tengo un paciente que pesa 60 kilos, hagamos el ejemplo, ese paciente que pesa 60 kilos y yo le voy a dar, está desnutrido con sarcopenia, le voy a dar unos 5 gramos kilo de proteína, son 90 gramos de proteína. Lo que les acabé de contar es bastante. Y en un paciente como nosotros probablemente no lo comemos fácilmente, pero un paciente anoréptico de pronto no. Con cambios en el gusto del alimento, no. Y voy en 67 gramos y le debo dar 90. Entonces, definitivamente, para poder cubrir el requerimiento es complicado. Recuerden que la recomendación, si es un paciente que pesa 60 kilos, es 0.25 gramos kilo día de aminoácidos de cadena ramificada. Eso me daría que la recomendación es que yo le dé 15 gramos de cadena ramificada, ¿sí? El suplemento, por ejemplo, el Enterex tiene 17 en un sobre, ¿sí? Entonces, la recomendación, ¿cuál sería? El que le debo dar un sobre. Pero ¿cuál es la recomendación? Primero, ojo con el fraccionamiento. Si yo estoy dando una alimentación, debo dar el suplemento preferiblemente entre las comidas y en pequeñas porciones. Tenemos la ventaja que la cadena media y el hecho que sea hidrolizado, la tolerancia es muy buena, pero igual tengo que tener en cuenta el volumen. Si es un paciente que tiene ascitis, yo le debo disminuir al máximo líquidos, jugos, sopas, todo lo demás, y más bien dejarle el suplemento como líquidos. Cada vez que vaya a tomar un medicamento, en vez de que tome agua, que tome jugo, limonadas, tome el suplemento. Tener opciones de prepararlo con frutas para cambiar los sabores. Y definitivamente dar una colación grande antes de acostarse. 700 calorías es la recomendación, a mí me parece que es bastante, pero sí por lo menos una porción de 250, 300, dependiendo cómo vamos manejando el paciente, pero que sí tenga este refuerzo tanto de proteínas como de calorías en la noche, probablemente una hora antes de acostarse, pues tampoco para que se acueste apenas tome esta cantidad de nutrientes. Excelente. Bueno, Sin olvidar, adelante. Ajá. Sin olvidar que todo este manejo no hacemos nada si no está acompañado de actividad física. Porque acuérdense que esa ganancia de la masa muscular tiene que tener en cuenta la actividad física. Y muchos de estos pacientes están muy limitados, ya sea porque tienen algún grado de encefalopatía, porque están muy deprimidos, porque están muy desnutridos o porque tienen una citis marcada que les cuesta trabajo, digamos, hacer algún tipo de actividad física. Entonces la idea es recomendarlas hacer terapia de actividad física. Acá tenía algunas preguntas, bueno, decía probióticos y prebióticos para estos pacientes. También nos preguntaban de las guías que usted utiliza y que ha mencionado para el manejo de estas personas. Veo que también están mandando un link. No sé si nos puede comentar un poco de estas guías. Sí, estas son las guías, las que acabamos de ver allí. Se las recomiendo mucho, son las de ESPEN, las pueden bajar de la Asociación Europea de Nutrición Parenteral, si no yo se las puedo mandar también. Y están súper completas, todos los datos, valores que yo les he dado son de allí. Y en cuanto a probióticos, está recomendado probióticos o simbióticos seleccionados que pueden ayudar a mejorar las enzimas hepáticas. Que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, aprovechemos que la doctora es experta en esto, que es su día a día y podemos aprovechar de preguntar todas nuestras dudas que tengamos para el manejo de estos pacientes. Más adelante al principio, cuando hablábamos de hígado graso, alcancé a leer que hablaban algo del café y el hígado graso. No sé si nos pueden hacer mejor la pregunta o qué me puede decir. Yo alcancé a ver, pero tampoco la entendí. Sí.
Sí, dicen que no lo puedo copiar. Bueno, igualmente pueden buscar las guías, como bien decía la doctora, o también nos pueden escribir y con gusto se las podemos Sí, hacer ajá. llegar. Nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales. Aquí tenemos otra pregunta para paciente diabético con falla hepática. ¿El Enterex Hepatic tiene azúcar? No, no tiene azúcar, lo que No, son facilita el manejo de maltrinas. glicemia en estas personas, Ajá. ¿verdad? Excelente pregunta, es importante y hablando un poco del azúcar, creo que hay que hacer énfasis en el manejo también de lo que es la glicemia de estos pacientes y sobre todo que el suplemento Enterex no tiene azúcar, así que no se tienen que preocupar por eso. Ya, que si el café ayuda a disminuir el hígado graso, exactamente. Amo el café personalmente y me parecería súper bueno, pero exactamente que sepa con nivel de evidencia, no, no puedo decir que el café ayuda a disminuir el hígado graso. Yo, Sería maravilloso. Yo quiero contarles que definitivamente la labor de nosotros como nutricionistas, hepatólogos, gastroenterólogos, tenemos una labor muy grande y muy importante y pedirles el favor que siempre estemos pendientes de estos pacientes y de la parte nutricional porque se nos pasa. Yo manejo pacientes que llegan a protocolo de trasplante de hígado y yo les puedo decir, los pacientes llegan, fuera de que llegan desnutridos o con un riesgo muy alto, llega con infinidad de restricciones y de información errada de la alimentación que hace que el paciente se desnutra más. Pacientes que no están consumiendo nada de proteína animal, que están mermando la proteína, que están mermando un poco de alimentos. Entonces, definitivamente todo eso hace que el paciente se desnutra como tal. Entonces, la invitación es que tengamos en cuenta esto y pienso que nos falta mucho porque uno ve que el paciente ya ha sido diagnosticado de su enfermedad hepática o cirrosis hepática, pero no se manda a nutrición, al claro. manejo temprano, solo cuando ya tiene algún tipo de complicación. Sí, no, y tiene toda la razón. Es así. Incluso acá nos hablan de una pregunta, a ver si alcanzo a leer. No sé si es una pregunta. Dice, una vez tuvo un paciente con cáncer de estómago, daño hepático, desnutrición grave y alimentación por yuyunostomía, mal pronóstico. También nos dicen una pregunta, suplementos para pacientes con falla renal y falla hepática. La recomendación para estos pacientes, como estábamos hablando muy bien de lo que es la suplementación. Acá, No a ver, entendí, es que se te dice, fue la se me parte fue de la pregunta. me hablaban de suplementos para pacientes con falla renal y falla hepática. Ajá. A ver, importante, sabemos que hay fórmulas específicas para falla renal que vienen o altas en proteína o bajas en proteínas, dependiendo si el paciente está pues con su terapia eh, de reemplazo renal con la diálisis. Pero cuando el paciente tiene las dos fallas, generalmente es el famoso síndrome hepatorrenal, que Ujú, se ha dado por la falla hepática. Entonces, la recomendación, digamos, o el suplemento recomendado es este, porque es que Interés hepático. yo debo dar una recomendación alta en proteína, pero recuerden que para yo poder cubrir ese requerimiento alto en proteína, si yo no la doy con los aminoácidos adecuados, pues no voy a, como el hígado está enfermo, me va a hacer mal el metabolismo y probablemente me va a aumentar o me le va a dar encefalopatía hepática. Los pacientes, digamos que tenemos que individualizar mucho y sobre todo, como yo le digo muchas veces a los estudiantes, uno ve falla hepática, falla renal, falla respiratoria, diabetes, pero la mayoría de veces cuando uno tiene el paciente hospitalizado o crítico en una unidad de cuidado intensivo, a veces tiene las cuatro patologías. Tiene antecedente de POC, es diabético y ahora llegó con una falla hepática. Entonces, digamos que como que hay que hacer, y esa es la labor de nosotros como nutricionistas,
y trabajar Exactamente. muy de la mano con el médico, ¿no? Porque recuerden que el trabajo es terapia médica nutricional. Claro. Doctora, y aquí nos preguntan, ¿pacientes con las enzimas hepáticas elevadas se puede administrar Enterex Hepatic? Sí, claro, porque es que ya con las enzimas hepáticas es un paciente que tiene falla hepática. Puede que está en un grado muy bajo, pero vamos a poder prevenir. Aquí también quiero hacer énfasis en varias preguntas que he visto. Hay muchos suplementos, ¿sí? De muchos laboratorios y son muy adecuados. Pero si sabemos que tenemos uno específico para nuestro paciente de falla hepática, pues vamos a tener unos mejores resultados. Yo los invito siempre a que no solo lo que yo les diga, sino que revisen en las guías, en las referencias y en los estudios que han hecho con este tipo de fórmulas, porque no es que salió la fórmula para esta determinada enfermedad, sino que hicieron demasiados estudios en pacientes enfermos de falla hepática, en donde le dieron estos suplementos y vieron y pudieron justificar en esos estudios el mejoramiento del estado nutricional, que es lo que yo estoy buscando. No, y es así, es la evidencia, digámoslo así, y precisamente es un reto metabólico tratar a estos pacientes y si hemos hecho una buena labor en equipo, tanto médicos a través del tratamiento y a través del tratamiento nutricional de los alimentos, creo que es importante hacer el complemento con un buen suplemento y que no me vaya a afectar todo el buen trabajo que he venido haciendo anteriormente. Me hablaba, acá tengo otra pregunta, si se puede usar glutamina en paciente hepático. Hay muchas preguntas y a veces suben muy rápido. Sí, sí se puede usar glutamina en paciente hepático. ¿Me escucha bien, doctora? Hay más o menos, pero yo le había leído que si se puede usar glutamina. Ajá. Sí, Que si se puede usar glutamina en sí, el sí, esa es paciente la con falla pregunta. hepática. Sí, las guías también nos dicen que no, en eso sí falta mucha evidencia para decir exactamente si podemos usar glutamina. Entonces, que faltan investigaciones para usarla. Y la recomendación definitivamente es como estar muy pendiente, estar actualizados en qué sale. Siempre hemos visto que la glutamina eh, es un aminoácido súper importante que nos puede ayudar para nutrir el enterocito, pero digamos específico en falla hepática está todavía como falto de evidencia para decir si lo tenemos que usar. Claro. Y bueno, ya en cosas del tiempo, yo sé que esto es un tema que nos apasiona. Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿para falla renal se puede suplementar con alfa-cetoanálogos para no provocar más un daño renal? No, y me ponen un signo de interrogación. Ya eso sería como falla renal solita, ¿no? Y hay mucha evidencia de usar los alfa-cetoanálogos en ese tipo de pacientes, teniendo en cuenta un adecuado manejo también de digamos, todos los nutrientes en estos pacientes. Pero en falla hepática, no. Claro, Y vuelvo y le digo, si el paciente tiene un síndrome hepatorrenal, digamos que nos tenemos que ir en poder dar el requerimiento nutricional de proteínas y ojalá con, con aminoácidos de cadena ramificada. Esta pregunta me encanta. ¿Qué porcentaje de pacientes sí. con falla hepática acuden al nutricionista? Mínimo, mínimo. Y yo les voy a decir algo muy personal. He tenido la fortuna de trabajar con grupos, con hepatólogos, que digamos, puedo trabajar con ellos y me mandan el paciente. Pero si el hepatólogo o el gastroenterólogo, lo ideal es que todos estos pacientes sean valorados por el hepatólogo, pero sabemos que a veces no llegan hasta el hepatólogo o no hay muchos hepatólogos y los manejan gastroenterólogos. Pero No, no mandan mucho donde el nutricionista, desafortunadamente. Y la invitación, ojalá los que nos estén escuchando aquí
tengan muy en cuenta el nutricionista en manejar estos pacientes, en poderlos manejar. No, y es importante. Y como hablábamos desde el principio, desde el día 1 tenemos que asistir Ajá. al nutricionista. No esperar que la pérdida de peso sea muy marcada para decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino desde el día 1 que se diagnostica, yo creo que el abordaje nutricional debe ser inmediato. Doctora, en cosas del tiempo, son 30 minutos convictos, nos vamos a pasar un poco más, no pasa nada, pero bueno, de verdad que es un tema fascinante, es un tema súper amplio. Ojalá podemos tener otros 30 minutos más con usted para seguir hablando en otra oportunidad sobre este tema y lo que es el manejo nutricional en estos pacientes. Quiero recordarle el Enterex Hepatic nuevamente, es un suplemento especial para estos pacientes con estudios que avalan y sobre todo tiene aminoácidos de cadena ramificada para nuestros compañeros de México. En México se llama H ramificado y es el mismo suplemento. Y de verdad, gracias, doctora, nuevamente por su tiempo, por su espacio, por su experiencia. Y si las personas quieren hacernos más preguntas, con gusto nos las pueden hacer a través de nuestras redes sociales y se las vamos a estar respondiendo posteriormente. Y bueno, no me queda que invitarla, extenderle esta invitación nuevamente para otra oportunidad y seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotros y gracias a todas las personas que nos ven en 30 minutos convictos. Chao, hasta luego, doctora. Espero verla pronto. Muchísimas gracias. Bye. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad muy contenta por todo las preguntas que tuvieron y en lo que puedas ayudar, en lo que pueda ayudarles con muchísimo gusto. Claro que sí. Gracias. Feliz día para todos. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye. Chao.